Esta es la historia de Carlos Cardán, un actor mexicano que trabajó en más de 150 producciones durante 43 años, y cuya muerte en 2016 fue distorsionada por titulares sensacionalistas que ocultaron la verdad. Hoy vamos a hablar del hombre detrás del villano, de una carrera extraordinaria, y de lo que realmente pasó en sus últimos días. Si ustedes crecieron viendo telenovelas de Televisa en los 90s, o si son amantes del cine mexicano de los 70 y 80, definitivamente vieron a Carlos Cardán. Quizás no recuerden su nombre, pero sí su rostro. Ese rostro que siempre estaba del lado oscuro de la historia. El villano, el antagonista, el hombre que hacía sufrir a los protagonistas. Pero lo curioso de Carlos Cardán es que, a pesar de aparecer en tantas producciones, fue uno de los actores más privados y discretos de su generación. Y cuando murió, los medios crearon una narrativa que su propia familia tuvo que desmentir. Acompáñenme a conocer la verdadera historia. Carlos Cardán no era su nombre real. Se llamaba Carlos López Figueroa, y nació el 3 de noviembre de 1932 en Ciudad Lerdo, Durango. Para quienes conocen la región, Lerdo está en la comarca lagunera, muy cerca de Torreón. Y fíjense en este detalle que dice mucho de su personalidad. Cuentan que una vez, en un restaurante de la Ciudad de México, alguien lo saludó llamándolo lagunero. Carlos respondió de inmediato y con firmeza: lagunero no, de Lerdo. Así era él, orgulloso de sus raíces, directo, sin rodeos. Su padre se llamaba Arturo López y su madre Lucía Figueroa Álvarez. Carlos tuvo una educación privilegiada para su época. Estudió en el Instituto Francés de La Laguna, después pasó por una academia militar, y finalmente llegó a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos, donde no solo aprendió actuación, sino que desarrolló una pasión profunda por la pintura. Pero de eso hablaremos más adelante. Antes de conquistar la capital, Carlos comenzó actuando en el Teatro Amateur de Torreón. Trabajó en el Teatro Mairán, que hoy conocemos como Teatro Garibay. Ahí, bajo la dirección del Dr. Garibay y Luis Díaz Flores, participó en obras como Los hijos de Eduardo. Era un joven con sueños, con talento, y con la determinación de convertirse en actor profesional. Carlos Cardán tuvo 6 hijos: María Alejandra del Escapulario López Aguilera, Arturo, Lucía, Laura, Carlos y Octavio. Y aquí viene algo fascinante. Ninguno de ellos siguió sus pasos en la actuación. Pero hay algo aún más misterioso. A pesar de tener 6 hijos y haber trabajado en el medio artístico durante más de 4 décadas, no existe un solo registro verificable del nombre de su esposa o esposas. No hay fotos, no hay entrevistas donde la mencione, no hay chismes de revista. Nada. Es como si hubiera construido un muro invisible entre su vida profesional y su vida personal. Y eso, créanme, en el mundo del espectáculo mexicano es prácticamente imposible. Carlos Cardán debutó en el cine en 1966 con la película El Escapulario, dirigida por Servando González. Interpretó a un personaje llamado Julián Fernández. 4 años después, en 1970, llegó a la televisión con la telenovela La Constitución de Televisa, donde hizo el papel de Antonio Pla. Y a partir de ese momento, comenzó una carrera imparable. Trabajó prácticamente sin parar hasta 2009. Hablamos de 43 años frente a las cámaras. Su página de IMDb registra 181 créditos como actor. Participó en aproximadamente 50 películas de cine, 14 telenovelas documentadas y alrededor de 60 producciones de videohome. Sí, esas películas que se hacían directo para renta en los videoclubes, que fueron tan populares en los 80 y 90. Déjenme mencionar algunas de sus películas más importantes, porque Carlos Cardán no solo hizo comerciales televisivos. Participó en obras fundamentales del cine mexicano. En 1976 actuó en Las Poquianchis, dirigida por Felipe Casals. Esta película narraba el caso real de las hermanas González Valenzuela. Carlos interpretó al delegado agrario. Fue una película impactante, oscura, que mostraba una de las historias criminales más terribles de México. Pero si hay una película por la que deberíamos recordar a Carlos Cardán, es por Rojo Amanecer de 1989, dirigida por Jorge Fons.
Esta fue la primera película mexicana que se atrevió a hablar abiertamente de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Y fíjense bien, esta película se filmó casi en clandestinidad porque el tema estaba censurado. Participar en Rojo Amanecer era arriesgado. Podía significar el fin de tu carrera en Televisa, que en aquellos años era prácticamente sinónimo de televisión en México. Carlos Cardán interpretó al subteniente. Compartió créditos con Héctor Bonilla, María Rojo, Demián Bichir y Eduardo Palomo. La película se convirtió en un documento histórico fundamental. Y Carlos, sin hacer ruido, sin declaraciones grandilocuentes, estuvo ahí, poniendo su granito de arena para que se contara esa verdad. También trabajó con Arturo Ripstein en El Imperio de la Fortuna de 1986, donde interpretó a Don Isabel. Participó en Heréndira de 1983, basada en el cuento de Gabriel García Márquez. Incluso estuvo en Gringo Viejo de 1989, una producción de Hollywood con Gregory Peck y Jane Fonda. Y como buen actor mexicano de su época, también hizo cine de luchadores. Apareció en Blue Demon contra las Diabólicas en 1968, y en Calimán, El Hombre Increíble en 1972, donde interpretó a un personaje llamado Sarur. Ahora, hablemos de las telenovelas, porque ahí es donde muchos de ustedes seguramente lo recuerdan. En 1991 y 1992, Carlos Cardán interpretó a José Pepe Olivares en Muchachitas, producida por Emilio La Rosa para Televisa. Esta fue una de las telenovelas juveniles más exitosas de la década. Trabajó junto a Kate del Castillo, Itatí Cantoral, Tiaré Escanda y Alejandro Camacho. ¿Lo recuerdan? Pepe Olivares era ese villano que uno amaba odiar. El típico antagonista de telenovela que hacía la vida imposible a los protagonistas. Carlos lo interpretó con esa seriedad, con esa presencia que tenían los actores de carácter de antes. Años después, en 2008, ya con 76 años, participó en Fuego en la Sangre, producida por Salvador Mejía. Interpretó a un personaje llamado Apolinar. Compartió pantalla con Adela Noriega, Eduardo Yáñez y Jorge Salinas. Esta telenovela fue un fenómeno. En su estreno alcanzó 29.5 puntos de rating, que significaba un 43% de SARE. Para que se den una idea, casi la mitad de todas las televisiones encendidas en México estaban viendo Fuego en la Sangre. La telenovela ganó el premio Twinovelas 2009 a Mejor Telenovela. También trabajó para TV Azteca entre 1997 y 1998. Participó en Al Norte del Corazón interpretando a Marcos, y en La Chacala. En aquellos años, trabajar para la competencia era toda una declaración. Pero Carlos Cardán era un profesional. Él iba donde había trabajo, donde había un personaje que interpretar. Su última aparición documentada fue en 2009, en la serie Mujeres Asesinas. Tenía 77 años. A lo largo de su carrera trabajó con los directores más importantes del cine mexicano: Felipe Casals, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Servando González. Y compartió créditos con prácticamente todas las estrellas de su época: María Rojo, Diana Bracho, Héctor Bonilla, Manuel Ojeda, Guillermo Quintanilla. Pero hay algo que nunca logró. Algo que guardó como un sueño secreto durante toda su vida. Carlos Cardán comenzó su carrera en el Teatro Amateur de Torreón. Pero a pesar de todos sus años de trayectoria, nunca actuó en teatro profesional en la Ciudad de México. Participó en algunas producciones: Paráfrasis de Otelo, El canto del cisne de Antón Chejov, Tío Vania también de Chejov, y Vamos a contar mentiras. Pero nunca logró conquistar los escenarios importantes de la capital. Y había un papel que lo obsesionaba. Un sueño que nunca pudo cumplir. Según testimonios de quienes lo conocieron, Carlos Cardán siempre albergó la ilusión de interpretar a Otelo de Shakespeare. Piénsenlo. Un hombre que hizo más de 150 producciones, que apareció en películas fundamentales del cine mexicano, que fue el villano de las telenovelas más vistas de su época, nunca pudo interpretar el papel que realmente deseaba. Lo encasillaron como villano de telenovelas, como actor de reparto en películas. Pero Otelo, ese personaje complejo, trágico, shakespeariano, se le escapó.
El crítico de cine Fernando Bañuelos lo conoció en Torreón y dejó este testimonio sobre él. Dijo: Carlos era muy agradable, con mucha charla, ocurrente, muy directo, sin rodeos. Y agregó algo revelador: Carlos Cardán era un estupendo pintor y a eso daba la impresión que estaba dedicado. Esa noche que lo conocí me di cuenta que era un gran amante de la música. La pintura. Ahí estaba su otra pasión. Alrededor de 1982, Carlos se retiró temporalmente de la actuación. Se fue a Gómez Palacio y se dedicó intensamente a pintar. No era un hobby, era algo serio. Había estudiado en la Academia de San Carlos. Después de todo, cuando regresó a la actuación, siguió pintando. Y en sus últimos años, ya viviendo en la casa del actor de la Ciudad de México, exponía sus cuadros ahí mismo. Sus obras colgaban en las paredes. Pero ya casi nadie iba a verlas. Ya nadie le preguntaba por su arte. Fernando Bañuelos también recordó que Carlos era un gran charro entre sus habilidades personales. Un hombre de múltiples talentos que el medio nunca le permitió explorar completamente. Imaginen la vida de Carlos Cardán. Un hombre que podía pintar, que amaba la música, que conocía el teatro clásico, que soñaba con Shakespeare, pero que el público y la industria solo veían como el villano de la telenovela. En sus últimos años, Carlos Cardán vivía en la casa del actor de la Ciudad de México. Esta institución, que muchos conocen, es un hogar para actores retirados. Un lugar digno, donde los artistas que dedicaron su vida al entretenimiento pueden vivir sus últimos años con respeto y cuidado. El 10 de junio de 2016, Carlos fue internado en el Hospital Ángeles Roma por complicaciones de salud. No se especificó públicamente cuál era su padecimiento. 3 días después fue dado de alta y regresó a la casa del actor. Un mes después, el 17 de julio de 2016 a las 6:30 de la mañana, Carlos Cardán murió. Tenía 83 años. La causa oficial fue complicaciones de salud, pero nunca se dio un diagnóstico específico. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron llevadas a Torreón y depositadas en el columbario familiar de la parroquia de San José, junto a los restos de sus padres, Arturo y Lucía. Se organizó un homenaje póstumo en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Gómez Palacio. Y aquí viene un detalle importante, un detalle que contradice todo lo que los medios dijeron después. Asistieron todos sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus bisnietos y sus amigos. Pero la historia no terminó ahí. En julio de 2020, 4 años después de su muerte, el sitio tribuna.com.mx publicó un artículo con este titular: Abandonado y en la miseria. Así murió actor de Televisa y TV Azteca olvidado en asilo. El artículo pintaba una imagen devastadora. Un Carlos Cardán olvidado, abandonado por su familia, muriendo solo en un asilo, en la miseria, después de haberle dado tanto al entretenimiento mexicano. La historia se viralizó. Otros medios la retomaron. Se convirtió en el típico relato de la industria que abandona a sus artistas. Y era perfecto para los titulares, para los clics, para la indignación en redes sociales. Había solo un problema: no era verdad. La hija de Carlos, María Alejandra del Escapulario López Aguilera, tuvo que salir a aclarar las cosas en declaraciones a El Siglo de Torreón. Y lo que dijo cambia completamente la narrativa. Según María Alejandra, Carlos Cardán rechazó la ayuda económica de sus hijos. Él quería mantener su independencia. Él eligió voluntariamente vivir en la casa del actor. No fue abandono. Fue su decisión. La casa del actor no es un asilo en el sentido despectivo que los medios usaron la palabra. Es una residencia digna, con atención médica, con respeto, donde viven actores que dedicaron su vida al arte. Carlos no estaba en la miseria. Estaba en un lugar que él escogió. Y sobre el supuesto abandono familiar, todos sus hijos asistieron a su funeral. Todos sus hermanos estuvieron ahí. Sus nietos, sus bisnietos, sus amigos. La iglesia estaba llena. ¿Eso suena como un hombre abandonado? Pero hay más. Antes de morir, Carlos externó el deseo de volver a trabajar. Quería contactar al productor Juan Osorio para ofrecer sus servicios. Un hombre de 83 años, con problemas de salud, todavía con ganas de actuar.
Esa era su pasión. Esa era su vida. Entonces, ¿por qué los medios mintieron? ¿Por qué vende? Porque la historia del artista abandonado genera más clics que la historia del artista que envejeció con dignidad rodeado de su familia. Porque el sensacionalismo siempre ha sido más lucrativo que la verdad. Ahora que conocemos la historia completa, podemos ver a Carlos Cardán con claridad. Fue un actor extraordinariamente prolífico. Más de 150 producciones en 43 años. Trabajó en películas que se convirtieron en documentos históricos, como Rojo Amanecer. Participó en cintas fundamentales como Las Poquianchis. Fue el villano memorable de telenovelas que marcaron generaciones, como Muchachitas y Fuego en la Sangre. Pero también fue un hombre que valoraba su privacidad de una forma casi obsesiva. En una industria donde todo se sabe, donde los chismes son moneda corriente, Carlos logró mantener su vida personal completamente fuera del ojo público. No hay escándalos. No hay controversias durante su carrera activa. No sabemos ni el nombre de su esposa. Fue un artista frustrado. Un pintor que nunca pudo dedicarse completamente a su arte. Un amante del teatro clásico que nunca interpretó a Otelo. Un hombre de múltiples talentos encasillado en un solo tipo de papel. Y al final, fue víctima del mismo sensacionalismo que caracteriza a la industria en la que trabajó toda su vida. Los medios distorsionaron su muerte para vender una historia más dramática. Pero la verdad, como siempre, era más simple y más digna. Carlos Cardán murió como vivió. Discreto, privado, rodeado del amor de su familia, pero lejos de los reflectores. Eligió la casa del actor no por necesidad, sino por independencia. Rechazó la ayuda de sus hijos no por orgullo, sino por dignidad. Y hasta el final, quería seguir trabajando, seguir actuando, seguir siendo el profesional que fue durante más de 4 décadas. Fernando Bañuelos dijo de él: Carlos era muy agradable, con mucha charla, ocurrente, muy directo, sin rodeos. Eso era Carlos Cardán. Directo, sin rodeos, sin necesidad de crear drama donde no lo había. Esta fue la historia de Carlos Cardán. No la versión sensacionalista que vendieron los medios en 2020, sino la verdad documentada, la que su familia conoció, la que sus amigos recordaban. Fue uno de los actores de carácter más consistentes del cine y la televisión mexicana del siglo XX. Elevó cada papel que interpretó. Trabajó con los mejores directores de su generación. Y construyó un legado de profesionalismo y dedicación. Pero quizás lo más extraordinario de Carlos Cardán no fueron sus 150 producciones. Fue su capacidad para mantener su vida personal en completo misterio durante 43 años de carrera pública. En una época donde no existían las redes sociales, donde los paparazzi no estaban en cada esquina, Carlos logró algo que hoy sería imposible: ser famoso y anónimo al mismo tiempo. Murió el 17 de julio de 2016 a los 83 años. Sus cenizas descansan en Torreón, junto a sus padres. Su nombre aparece en los créditos de películas que seguirán viéndose por generaciones. Y la verdad sobre su muerte, la verdad que los medios intentaron ocultar con titulares sensacionalistas, es mucho más simple y mucho más hermosa de lo que quisieron vendernos. Carlos Cardán fue un hombre que vivió y murió con dignidad. Y eso, en cualquier época, es un logro mayor que cualquier premio o reconocimiento. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida del villano que nunca fue villano fuera de la pantalla. Si ustedes recuerdan a Carlos Cardán en alguna película o telenovela, déjenlo en los comentarios. Y si este video les hizo conocer la verdad sobre un actor que la industria olvidó demasiado rápido, compartan esta historia. Porque Carlos Cardán merece ser recordado por lo que fue: un profesional, un artista, y un hombre que valoraba su privacidad más que la fama. Nos vemos en el próximo video.